Es para contarle de esta denuncia de clientes que hablan de peligrosas tácticas de prestigiosos talleres de frenos, piezas mal ajustadas, presupuestos inflados y cobros de reparaciones que no se realizan. Bueno, estos son solo algunos de los reclamos que se acumulan, así que los pusimos a prueba con lamentables resultados. El reportaje es de Clarisa Muñoz y Álvaro Valdivia. Confiamos nuestra vida en ellos. Muchas veces pagamos altas sumas sin cuestionar, siempre pensando en la seguridad. Con los frenos no se juega y así entregamos nuestros vehículos y tarjetas de crédito a los especialistas. ¿Pero podemos realmente confiar en ellos? Basta poner la palabra frenos en el conocido portal reclamos.cl para que 10 páginas de quejas se desplieguen. Pusimos a prueba el rubro. Llevamos un auto a los especialistas de la Escuela de Mecánica del DUOC y luego a distintas empresas para conocer los diferentes diagnósticos. ¿Coincidieron? ¿Cobraron lo que tenían que cobrar? ¿O acaso intentaron sustituir piezas que estaban en buen estado? Los resultados de este experimento los revelaremos más adelante. La mayoría de los reclamos de la web van dirigidos contra Central Frenos, una mega empresa del rubro con 15 sucursales a lo largo del país. Muchos hablan de engaños y cobros indebidos. Otros denuncian hechos más graves, como Andrés Benavente. Después de lo que viví con Central Freno fue muy peligroso, podría haber terminado muy mal. A la familia de Andrés se le cortaron los frenos en la subida del camino a Farellones, una estrecha ruta cordillerana, llena de curvas y con pronunciadas quebradas. Había retirado recién el vehículo de la sucursal de Central Frenos de Estoril, una camioneta RAV4 con un año de uso, luego de cambiarle pastillas y discos de freno. Frena y el pedal del freno se va al fondo, el auto no frena nada. Por suerte iba en una calle con muy poco tráfico y en subida tiró el freno a mano y logró detener el auto sin chocar con nadie ni con nada. Andrés llegó rápidamente al lugar y comprobó que el caliper, la pieza que contiene las pastillas, estaba colgando. Esos dos pernos que afirman el caliper los dejaron sueltos, se salieron, el caliper se cayó, se cayeron las pastillas de freno y quedó colgando de la manguera de freno. Perdió todo el líquido de frenos, lo llevó de vuelta al taller, donde ya le habían cobrado más de 180.000 pesos por el trabajo. Ahí le volvieron a poner las pastillas y a apernar la pieza, pero esta vez bajo el ojo atento de Andrés, quien es aficionado a la mecánica y ya tenía instalada una profunda desconfianza. Y me di cuenta que en el momento que el caliper quedó colgando, se dañó la manguera de freno con parte de la carrocería del auto y estaba esa manguera a punto de cortarse y esa manguera me la estaban dejando tal cual. De haberse cortado esa manguera habría dejado sin frenos nuevamente el auto. Fue él quien le hizo notar el riesgo a los mecánicos, quienes cambiaron el repuesto y eso fue todo. Nadie me dio una explicación de nada. Ellos inclusive el cheque lo cobraron rápidamente y hasta ahí llegó el tema. Como no hubo ninguna explicación de nada, escribí una nota para que no le pasara a otras personas lo que me había pasado a mí, que casi termina en una tragedia. Se refiere a la queja en reclamos.cl, como la que estampó Jorge tras llevar su auto a Central Frenos en Concepción. Compró un cupón en un sitio web para una alineación y balanceo de neumáticos. Me recibieron el auto y después de una hora y media aproximado me llaman para avisarme que el auto estaba listo. Fui a buscarlo, me entregaron el papel de la atención. Y se fue tranquilo para seguir circulando sin preocupaciones. Al año siguiente quiso volver a alinear su auto y lo llevó a la misma sucursal, pero esta vez decidió esperar en el local mientras hacían el trabajo. Desmontaron una de las ruedas del auto, fue a ponerlo en la máquina donde tienen que hacer el balanceo y me dice que el servicio no lo podían hacer, producto de que la llanta de mi auto era una llanta especial, o sea, la llanta no podía ser montada sobre la máquina de ellos. Jorge no comprendía. El año anterior había dejado el auto para el mismo servicio y nunca, dice, le informaron ese problema. Y le pregunté si acaso esa máquina era nueva, si más o menos un año atrás tenían la otra máquina como para poder hacerlo, y esta persona me dice que no, que él trabajaba desde el inicio de ese taller y que nunca habían tenido la otra máquina. ¿Cómo entonces le cobraron si no tenían la máquina para realizar el servicio? Me están diciendo que el servicio que me habían cobrado el año anterior, nunca lo hicieron. Fue entonces a hablar con el jefe del local. Dijo que ese auto nunca había estado en el taller. Revisó las bitácoras
Y extrañamente la patente de mi auto nunca fue ingresada en el taller. Yo sé dónde lo llevé, es el único central frenos que hay en Concepción. Sin embargo, el cupón figura como canjeado en la página. O sea, me recibieron el auto, no lo ingresaron y después de un rato me avisaron que el auto estaba listo y me cobraron. ¿Serán estas prácticas habituales de Central Frenos? Llevamos este Renault Megane año 2008 que ha estado guardado durante años en un garage. Solo tiene 24.000 kilómetros. Queremos que los especialistas de la Escuela de Mecánica del Duoc realicen un diagnóstico en su taller de alta tecnología en San Bernardo. Mira, principalmente vamos a revisar el tren delantero del vehículo, ya lo que vamos a ver es el estado de los neumáticos principalmente, estado de todo lo que tiene que ver el sistema de frenado, lo que se puede ver a la vista, lo que son las pastillas y los discos de frenado. A simple vista observo que le queda bastante pastilla todavía, ya en la parte exterior del caliper y en la parte interior también, por lo tanto no debiese ser necesaria una sustitución de inmediata, sí a futuro. Y en el disco puede haber un desgaste completamente normal, de acuerdo a los 24.000 kilómetros que el vehículo posee, ¿ya? ¿No necesita ser rectificado, todavía reemplazado? No, se puede hacer una pequeña rebada, pero de manera inmediata no. El disco está en buen estado todavía y todavía te queda bastante pastilla de freno. Yo creo que todavía tú puedes circular con este vehículo de manera segura unos 10.000, 15.000 kilómetros más por parte baja. 10.000 o 15.000 kilómetros pueden corresponder hasta un año de uso en condiciones normales. No requiere ninguna sustitución o cambio en el tren delantero. Para asegurarnos de que el auto salga en perfectas condiciones, los mecánicos realizan un alineamiento. Y ahora el diagnóstico final. ¿Qué deberían decirnos los especialistas en el taller? Efectivamente dimos un desgaste natural por los 20.000 kilómetros que tiene, pero lo correcto dice ser que vuelvas en unos 10.000, 15.000 más cuando efectivamente sea necesario la sustitución completa de los elementos por elementos nuevos. Hoy en día no lo es, el vehículo puede seguir operando sin ningún problema. Y con el vehículo sin ningún problema y recién alineado, llegamos hasta Central Frenos de Francisco Bilbao. Buenas tardes. Me lo compré hace poco, entonces quería aprovechar también de revisarle freno. Quería hacer un chequeo completo. ¿Cuánto vale el chequeo completo? Mira, la revisión sale 10.000 pesos. Si vamos a tener algún servicio, no sé, por la misma alineación balanceo, te podemos solamente cobrar lo que es el servicio. ¿Y en cuánto rato lo puedo venir a buscar? Mira, déjame ver, yo creo que en una hora te va a tener un presupuesto, te la entrego yo a ti vía telefónica o mail, tú me dices trabajo o no trabajo. Nos toma los datos y promete llamar en una hora, y así ocurre. Nos acercamos nuevamente a Central Frenos. Pastilla, rectificado, la mano de obra, ha sido regulación, ¿ya? Neumáticos son del año 2007, se recomienda cambiarlo. ¿También necesita alineación? Necesita alineación, siempre es recomendable alinearlo. Pero por lo que vieron ustedes ahora, ¿está alineado o está desalineado? Es que eso tenemos que subirlo a la máquina, revisar y es otro servicio aparte. Ah, no estaba dentro del... Claro, si tú me dices que necesitas balanceo, balancea y alineate. ¿Y las pastillas en qué punto están? Casi muerto. Casi muertas. Un diagnóstico muy distante de los 15.000 kilómetros de vida útil que diagnosticó el especialista. ¿Pueden ser tantas las diferencias de apreciación? ¿O será que en el taller quieren cobrar un servicio que el auto no requiere en este momento? El disco está en buen estado todavía y todavía te queda bastante pastilla de freno. Tiene aproximadamente unos 2.000 kilómetros más. Y el disco está, hay que rectificar. Después me enteré que habían estafado a varias gente, o sea, a varias gente le prometen hacer trabajos y tampoco se los hacen. A Osvaldo también le indicaron que debía hacer una serie de arreglos y también tuvo problemas con Central Frenos. A diferencia de los otros denunciantes, no se limitó a poner un reclamo en la web, sino que fue hasta la Fiscalía y al CERNAC. Todo comenzó cuando le rechazaron la revisión técnica de su camioneta. La llevé a Central Freno, me dijeron que era problema de freno, levantaron la camioneta y ahí se les cayó a ellos. Limpiaron y me dijeron que la camioneta estaba lista. Me habían cobrado 32.000 y tantos pesos. Me dirigí de nuevo a la revisión técnica, salió nuevamente rechazada por el mismo problema, que no le habían hecho nada. Volvió a la sucursal a exigir explicaciones. Me dijeron que había que cambiarle un montón de piezas. El presupuesto era algo de 200.000 pesos. No solo se negó a hacer el arreglo con ellos, exigió la devolución del dinero que ya había pagado y que respondieran por los daños causados tras la caída de la camioneta en el taller. Se negaron a devolver la plata y ahí interpuse una denuncia ante el CERNAC. Incluso llamé a Carabineros en ese momento. Y Carabineros hizo una como denuncia, no sé qué, me iban a citar a la Fiscalía. Al último la Fiscalía no hizo nada porque faltaban pruebas según ellos.
pero el CERNAC realizó una mediación. Central Frenos debió pagar por la reparación de los daños provocados a la camioneta y por el arreglo de los frenos, el que solo costó 60.000 y no 160.000 pesos como habían cotizado ellos. Quisimos averiguar qué ocurre en otros talleres de frenos. Así, llevamos el mismo auto hasta ZG, ubicado en la calle Holanda. ¿Qué es la posibilidad de que revisen freno y tren delantero? Permítame la llave y lo revisamos enseguida. Rápidamente, el mecánico revisa el auto. Te queda poca pastilla y el disco está bien rayado, entonces, ¿qué pasa? Que de repente la pastilla se endurece y te empieza a gastar el disco acá. ¿Y eso cuánto saldría? Más o menos como con repuesto y mano de obra, como 200, una prox. Los 200.000 pesos de presupuesto son para cambiar las pastillas y rectificar frenos. ¿La pastilla que está no me alcanza para un par de kilómetros más? O sea, es que te puede aguantar, pues, pero te va a ir dañando el disco, ¿no? Y eso implica después, si te estoy cobrando yo 200 por la reparación así como está, después cambiar los discos te va a subir bastante más. Fuimos hasta ZG y les mostramos la diferencia de criterio entre ellos y los especialistas del DUOC. Todavía podemos circular 1.000-1.500 kilómetros más con el vehículo, no lo veo necesario en cambio ahora. La recomendación que yo le hice a la persona que vino fue por un tema de no tener que cambiar discos, pensar en cambiar pastillas, no por desgaste, sino que para evitar llegar a tener que cambiar discos de freno. Una recomendación que al chofer le habría costado 200.000 pesos. Solo en el primer semestre del 2014 se interpusieron 80 reclamos ante el CERNAC por servicios técnicos y talleres de reparación de vehículos. El 37% corresponde a reparaciones defectuosas, el 26% a incumplimientos y el 11% a mala calidad de los servicios. Para el director del CERNAC, ante estos casos las empresas que incurran en malas prácticas arriesgan diversas sanciones. No solamente entonces se arriesga a devolver el dinero, sino también a todos los daños y perjuicios que el consumidor haya sufrido, incluyendo el daño moral y, en el evento de un accidente, imagínese usted, todos los daños que se hayan causado a consecuencia de esto. Los encargados de Central Frenos nos reciben en Estoril, en la misma sucursal donde Andrés denuncia que le dejaron los pernos del caliper sueltos. Te hago entrega la concesión. Claro. En esta dice que hay que hacer todo este tipo de cambios, mientras el experto del DUOC me dice que no es necesario. Bueno, en este caso yo citaría a nuestro consumidor y que se acercara a nuestros locales para efectuar la rectificación respectiva del hecho. No son prácticas que nosotros que sean comunes. Ya nosotros atendemos 6.000 vehículos durante un mes. Diferencias de opinión que pueden resultar muy dañinas para el bolsillo del cliente. Intente buscar segundas opiniones, pero sin descuidar nunca la seguridad.